Buenas tardes. Me gusta comenzar diciendo buenas tardes como si estuviera llegando a un lugar. Pero bueno, eso es lo que uno dice cuando empiezan las clases. Bienvenidos, queridos estudiantes. Estamos en la semana número 9 del curso de Lengua Española 2. Eh, eh, la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central. Y hoy nos vamos a reunir, no ha llegado nadie, para conversar un poco sobre las características del cuento y la novela. Estamos esperando que llegue alguien, que lleguen antes. Pero mientras tanto, como esto es algo que ustedes van a ver más tarde, yo puedo decir alguna cosa. Por ejemplo, viendo el video de la clase de esta semana, se me ocurrió pensar que nos faltan como metáforas de lo que es el cuento y lo que es la novela. El profesor Mijares menciona, por ejemplo, a Julio Cortázar y su metáfora de que el cuento se puede asemejar a la fotografía y la novela al cine. Es verdad. Eh, pero cuando Cortázar habla de esta metáfora, digámoslo así, eh, menciona que hay en la fotografía hay necesariamente, porque el fotógrafo no puede hacer otra cosa y al mismo tiempo es muy beneficioso para el arte de la fotografía, eh, hay un recorte que tiene que hacer la cámara, que la hace de manera natural. Lo que queda cortado ahí, queda cortado. Lo que se menciona tangencialmente en un cuento es como que se está tomando una foto de un restaurante y una silla queda cortada por la mitad, no cabe en el espacio. Entonces, si en un cuento, eso equivale en el cuento a que se mencione que hay una silla, pero no se le describe, por ejemplo. O que se menciona que hay una silla y tan solo se dice que, no sé, que era cómoda, o una silla que estaba detrás de una mesa, que no se le ve bien. Eh, en una foto siempre hay cosas que están en el centro que se ven muy bien, pero también las hay al fondo que no se reconocen mucho, que está borrosa la imagen porque está lejos de la cámara. También en el cuento pasa eso. Hay detrás de los personajes principales o de cualquier personaje, hay elementos que uno no reconoce mucho y no hacen mucha falta, porque si hicieran falta, el narrador se detendría a mencionarlas, a describirlas, a ponerlas en el centro de la imagen, a agrandar la cámara, el foco, para que se vieran bien. En el cine puede pasar que el director comienza con una cámara que está lejos y se va acercando, y a medida que se va acercando uno va entendiendo que la cosa que va quedando en el centro de la pantalla es lo protagónico. Y alrededor de eso, por supuesto que hay otras cosas, pero no empieza a no verse, desaparece. Y el recorrido que empieza a hacer ese protagonista o esa cosa o aquel elemento que ha escogido el director para ponerlo en el centro es la historia. Ese recorrido es la historia y es tan larga
que da tiempo y da oportunidad de que el personaje crezca o el personaje cambie, el personaje evolucione. Eso no, no suele pasar en el cuento porque no hay tiempo, no hay espacio y no hay necesidad. Yo tenía un profesor en el posgrado que decía que, bueno, yo no sé si esa es una imagen de él, una imagen que él creó o la habrá leído en alguna parte y, y nos la transmitió a nosotros, pero decía que el cuento es la narración de un momento. No es tanto como un momento, pero sí son breves momentos. Es muy extraño el cuento que cuenta una historia de días, de meses y más de años. Sí los hay, pero no es lo más frecuente. El cuento debería contar eh, una historia, debería concentrarse en un acontecimiento que le pasa a alguien o a algo y que dura muy poco tiempo. En muy poco tiempo no evoluciona nadie. Por eso en el cuento no evolucionan los personajes. O es muy poco frecuente que evolucione. Eh, la, la historia que se cuenta en un cuento, eh, la historia que se cuenta en un cuento puede asimilarse, puede compararse con una foto, porque es precisamente el retrato de un momento, de un instante. Me ocurre ahorita poner las manos aquí para señalar los límites de este cuadro en el cual yo estoy, que es como una foto. Fuera de ahí no tengo otras cosas que mencionar, ¿no? Lo que está fuera de aquí no interesa mucho. Es más, no interesa siquiera que yo esté aquí, pero estoy. Entonces, bueno, habría que concentrarse en lo que se nos presenta. Lo que no se nos presenta no importa. En el cine puede suceder que sí, que se presenten cosas que luego no van a hacer falta. Eh, porque hay tiempo para eso. En la novela hay tiempo para eso. Hay un autor, yo no recuerdo si es Benedetti o es otro, uno de ellos dice, eh, me perdonarán cuando averigüen quién fue, si me equivoqué, que seguramente me estoy equivocando. Uno de ellos dice, hablando del cuento y de la novela, si en un cuento aparece un arma, no. Si en un cuento aparece un disparo, tiene que haber un arma. Mejor dicho, si va a haber un arma, tiene que haber un disparo. Eso es. Si en un cuento hay un arma, tiene que haber un disparo. Porque si no, el arma es inútil, es absurdo que aparezca ahí. Eh, la, la, la economía de recursos, como dice Cortázar, la economía de recursos que hay que utilizar para contar un cuento es tal. Es decir, tiene uno que contar la historia de un cuento con tan pocos recursos que no se puede dar el lujo de mencionar cosas que luego no van a ser útiles para contar la historia o para decir cómo es el personaje o para que el lector tenga alguna explicación o se forme en su mente una explicación de qué pasó o de por qué pasó o de qué llevó al personaje a hacer tal o cual cosa. Si aparece un arma, tiene que haber un disparo. En una novela y en una película, pero más en una novela que en una película, hay tiempo para que, por ejemplo, esta es otra imagen que he leído, no recuerdo de quién, como hay tiempo y hay espacio, hay papel, como para que el narrador ponga a su personaje una hora delante de un cuadro, un museo, y que no pasa nada, pero bueno, está pasando eso. Eso nos da datos acerca de cómo es el personaje, de cómo es esa historia. Y que luego ese episodio, que ese personaje está mirando un cuadro, una hora mirando un cuadro, que ese episodio luego no represente nada, que ese episodio luego se olvide, que ese episodio luego no sea importante para el desarrollo de lo que pasa, ni para las consecuencias, ni el final, ni nada. Pero en un cuento, no. Y un personaje se pasa una hora mirando un cuadro, es porque eso va a ser importante para algo. Ahí va a suceder algo. Tiene relación, que tiene que tener relación con el hecho de que el personaje mira el cuadro. Eh,
Esas son diferencias que yo iba pensando entre el cuento y la novela cuando oía el video de esta semana, ¿no? Veo que ha llegado gente. A ver, ya somos tres. ¿Quiénes serán? Casalet y Martínez. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Díganme algo. Yo empecé a hablar antes de que llegaran porque al final, porque me doy cuenta de que al final esto va a quedar grabado y cuando lo vean, eh, es misma que van a estar presentes, lo pueden ir a ver. Bueno, estará puesto ahí, estará dicho ahí, lo podrán disfrutar. Y yo tenía como 3 minutos hablando cuando ustedes llegaron. ¿Qué me cuentan? ¿Les gusta mi nuevo? Bueno, profe. Veo que ahora está de pie. Sí, sí, hacía tiempo que quería estar de pie. Yo, eso es lo que normalmente hago en clase. Mm. He podido hacer. Sí, bueno, ahorita, bueno, presentando un parcial de inglés y cuando termine con este voy con otro. Dios mío. Sí, Bueno, horrible. espero no quitarte mucho Nos tiempo. tocó analizar ¿Ah? Espero no quitarte mucho tiempo. No, no se preocupe, profe, no se preocupe. Igual es en pareja y estoy esperando a que mi compañero se conecte para poder concordar con una pregunta que estamos haciendo. Pero tampoco me falta mucho. Nos tocó Dios mío. analizar un poema de Cummings. Bueno, pobre de ustedes. No, mentira, ¿cómo que pobre de ustedes? Ay, profe. No, es que Cummings es un tipo especial. No es que tenga síndrome de Sí. Down, es que es especial. No, no, entiendo. De hecho, me gustan sus poemas, no sé, me gusta la forma en que él es más visual. Sus poemas son bastante visuales. Sí, sí, siempre hay algo que sacar de él. Bueno, en realidad, de cualquier poeta que sea verdaderamente poeta. Y sí, sí. Yo le estaba diciendo ayer a los estudiantes del primer año, si verdaderamente contiene el espíritu humano, entonces hay muchísimo que sacar de ahí. Y Cummings lo tiene. Ujú. Y, ay, Dios mío, lo tiene que analizar en la lengua materna. Eso es lo mejor de lo mejor. A ver, no Sí. puedo escuchar, me volveré a salir para intentar nuevamente. Eso dice Ortiz, ok, esperamos. Mm. Lo que me parece curioso, o más curioso quizá, es que tengan que hacer eso en grupo en línea. Ay, Dios. No sé si yo he Bueno, no en intentado eso. línea, pues. No sé si he intentado Bueno, eso. Ah, ah, en línea, pero yo comunicándome con mi compañero. El parcial no es en línea como tal. bueno, sí, comunicándote con él. No están juntos. Eh, Sí, sí logro imaginarlo. Bueno, y entonces, ¿qué tienen por ahí? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? ¿Qué me preguntan sobre las cosas de lengua española de esta semana? Bueno, ya había preguntado por el parcial, pero ya vi que está el parcial ahí. Ajá. Yo ya les expliqué. Yo había pensado que eso era la semana que viene. Y como me tocaba a mí, tuve que correr. Pero bueno, no llegó tarde. Logré hacerlo en la mañana. Ah, ¿a usted Eh, le tocó hacer el parcial esta vez? sí, yo lo diseñé. Y Oh. me había puesto a pensar en una cosa mucho más elaborada y había recolectado alguna información, pero cuando me puse a correr, como me pusieron a correr esta mañana, no quedó tan elaborado como yo quería. Y elaborado quiere decir que sea muy difícil de responder, sea muy fácil de corregir. Para eso hace falta Ay, trabajar profe. más. Profe, no sea tan cruel. O al menos no sea No, tan no, cruel, por no, favor. no, 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 mentira. normalmente no quiero que sea difícil de contestar, porque quiero que sea sencillo de corregir. Corregir es una labor de esclavos. ¿Y Ahora cómo que le ha ido digo con los otros parciales? no mal, no sé por qué ahora que menciono los esclavos, me viene a la cabeza, no sé cómo, por qué recorrido, me viene a la cabeza otra cosa que yo quería comentar del video que se les presentó esta semana. Mijares presenta ahí un autor que es muy conocido, Vaquero Goyanes, que dice, pone ahí una cita,
que dice que más o menos dice que el cuento está a mitad de camino entre el cuento, entre la novela y la poesía. Yo como que no estoy muy de acuerdo con eso, aunque lo haya dicho Vaquero Goyanes. Sí, o sea, Vaquero Goyanes no es Sosir así, no es Andrés Bello, es como para que uno le tenga miedo. Eh, Porque siempre cuando hay que contradecir a uno de esos monstruos, yo me digo, no, 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 Andrés Bello, ¿cómo lo voy a contradecir yo? No, a Sosir, no, sabe. Pero a Goyanes sí, a Vaquero Goyanes. También es muy importante, también es un señor que escribió mucho, que estudió mucho sobre literatura y no deberíamos contradecirlo, pero la concepción que yo tengo de la poesía no concuerda con esa idea de ponerla en un extremo y que poniendo en el otro extremo la novela se pueda poner el cuento en el medio. No creo, porque ese profesor que acabo de mencionar, bueno, no lo mencioné, solo dije que había tenido un profesor en posgrado que había dicho un día en una clase, Carlos Sandoval, que es quizá el investigador literario más importante de Venezuela en este momento, ¿no? Eh, que se ha dedicado siempre a investigar precisamente el cuento. Gracias al profesor Sandoval tenemos información, y mucha información acerca del cuento fantástico en Venezuela en el siglo XIX, que se creía hasta hace unos 20 años que Sandoval empezó a estudiar eso. Se creía que los primeros cuentos fantásticos venezolanos se habían escrito en los años 20 y 30 del siglo XX, porque se creía que el primer cuento fantástico lo había escrito Julio Garmendia, ¿no? En 1911. Sí, en 1911. Bueno, Sandoval hizo una investigación, una tesis, un trabajo importante, en que descubrió muchísimos cuentos fantásticos del siglo XIX. Bueno, como un siglo antes de lo que se decía. Uh, entonces, Sandoval, el profesor Sandoval, una vez en una clase, dio una definición de poesía, cuento y novela que me parece fantástica, y sobre todo es fantástica porque es brevísima y muy certera. Sandoval dijo algo así como, la poesía es el retrato de una emoción. Y uno dice, bueno, sí, claro. Uno cuando lee poesía, uno cuando escribe poesía, uno sabe que está hablando de su interior, de lo que uno siente, de lo que de lo que a uno le duele, de lo que uno sueña, de lo que uno desea, etc. Ustedes saben. Ustedes han leído poesía, ustedes seguro que han escrito también. La han visto por ahí. Además, la poesía anda por todos lados. Lo que pasa es que hay que educar el ojo para verla donde está. Bueno, para verla donde está, digo, está en todas partes. Entonces, la poesía sería, o un poema sería el retrato de una emoción, ¿no? El cuento sería el retrato de un momento o de breves momentos. Y la novela sería el retrato de un recorrido, incluso de una vida de un ser humano, una vida entera de un ser humano. Y pensemos en eso, que es algo con lo que yo tiendo a estar muy de acuerdo, porque, bueno, así ha sido la poesía que yo he conocido, así han sido los cuentos que yo he conocido, así han sido las novelas que yo he leído. Si estamos de acuerdo con eso, no podemos estar muy de acuerdo. Seguro que si uno sigue leyendo esa cita que Mijares puso de Vaquero Goyanes, uno va a terminar estando de acuerdo. Pero ese pedacito, pues con ese pedacito yo no concuerdo mucho. No quiero contradecir a Mijares, quiero contradecir a Vaquero. Eh, si estamos de acuerdo con esto que acabo de decir de Sandoval, entonces no vamos a estar muy de acuerdo con Vaquero, porque si la poesía es el retrato de una emoción, entonces ahí no hay recorrido. Ni hay, bueno, puede haber instantes, pero no se está contando, no se está narrando. No hay una situación inicial, luego un desarrollo y luego un final, un desenlace. Pues lo que se cuenta es lo que yo siento, lo que me está pasando en este momento, pero por dentro. Claro, puede provenir de algún acontecimiento que me pasó en la calle, o algo que me sucedió en la vida, etcétera. Pero no suele ser narrativa, por lo menos la poesía contemporánea, la poesía de los últimos 500 años, no suele ser narrativa. Es decir, todavía sí,
todavía hay poemas que cuentan historias, pero cuando decimos poesía en general no estamos hablando de esa. A lo mejor aquí estoy confundiendo a una gente, pero ya lo voy a aclarar. Uno oye decir, por ejemplo, la Odisea. El otro día, lo mostré. Sí, sí lo mostré, mandé una foto. ¡Ajá! Miren, dice Aecido. En realidad está al revés. Hace como 3 días, mi hija de 8 años me enseñó a voltear esta imagen para que esto no suceda. Bueno, eh, este texto, que aquí yo lo tengo en prosa, en realidad fue escrito en verso. Son más de 12.000 versos. Poesía y rima y todo. 12.000 versos en rima. Pero contaba una historia, una guerra. Bueno, no, este no cuenta la guerra. La guerra es contada en la Ilíada, la parte 1 de este. Este cuenta el recorrido, el regreso de Odisea, el regreso de Odiseo a su casa después de terminada la guerra. Eh, Eso fue contado en poesía en la antigüedad. En la actual, la poesía ni siquiera rima, entonces tampoco cuenta una historia, aunque por supuesto sí hay autores actuales que cuentan historias en forma de poesía. Pero eso no es lo más regular. Ustedes dirán, pero yo cuando era chiquito leía poesía, leía poemas que eran una historia, la historia del muñequito este, del monito aquel, los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles sí, pueden escribirse en verso y aún así contar historias. Bien, estamos hablando de la literatura, ustedes saben. El hecho de que la Odisea no rime se debe a la traducción. Sí, en español sí, pero en griego eso rima. Y en griego clásico. El griego que hablan los griegos actuales. Eh, ay, no me acuerdo de lo que estaba diciendo. ¿Por qué te rompes? ¿Alguien se acuerda de lo que le estaba diciendo antes de que Casalet hiciera la pregunta? Bueno, en la actualidad, la poesía normalmente no rima. Mm, Puede rimar si uno desea hacerla rimada, pero no está de moda. Hace como 100 años que empezó a dejar de hacerse. Ahora son más importantes otras cosas, el ritmo, el uso de las imágenes y estas cosas. Pero no es narrativo. Narrativos son el cuento y la poesía, el cuento y la novela, breve y extenso. Es curioso que lo mencione, los poemas de Cummings no riman tampoco. No, Cummings tampoco escribe en rima, no le interesa. A los poetas actuales eso no es una preocupación de los poetas actuales. Ni en inglés, ni en francés, ni nada. Aunque por supuesto en todas las épocas, en todos los idiomas, ha habido poetas que solo escriben con ritmo. En este instante hay poetas que están escribiendo, mientras nosotros estamos hablando, están escribiendo poesía rimada. Pero esa no es la poesía eh, del momento actual, eso es algo que queda de épocas anteriores. Eh, Eso también tiene su valor, eso también es literatura, pero lo regular en este momento es que la poesía es horrible. Ustedes recordarán que yo alguna vez, creo que más de una vez, les he dicho que existen solo 3 géneros literarios. No siempre dice el género de la ciencia ficción, el género de la telenovela, el género de terror. Solo existen 3 géneros en la literatura, en los estudios formales de literatura. El primero es la poesía, que es el primero que existió. Eh, el segundo es la narrativa. Y el tercero es el ensayo, es el recién llegado. O sea, hace como 400 años no existía, pero la poesía hace 3.000 años que existía. Y por eso es que tenemos este libro. Eh,
Entonces, existe poesía, narrativa y ensayo. En la narrativa encontramos la novela, que es el gran género, el más complejo, el más extenso, el más popular. Y existe también el subgénero del cuento. Novela y cuento. Esos son los géneros narrativos. No hemos dicho nada del género del ensayo, que es la literatura del pensamiento. La poesía es el sentimiento, la narrativa es de los acontecimientos y el ensayo es del pensamiento. No hace literatura contándoles a los demás, diciéndoles, describiéndoles a los demás lo que uno piensa, lo que le va pasando por la cabeza, que no es una historia, son pensamientos, ¿no? Sobre el amor, sobre la historia, sobre una persona, sobre un acontecimiento, sobre lo que sea. Hay ensayistas venezolanos muy profundos, muy cultos, que han escrito ensayos prácticos y hermosos sobre, por ejemplo, la arepa. Yo siempre que menciono esto, la gente se sorprende. ¿Cómo que hay ensayos sobre la arepa? La arepa no es un tema así como muy banal para ponerlo en un ensayo, que es, sí, el ensayo, el pensamiento, la filosofía. No, no hay tema banal para el ensayo. Todos los temas pueden entrar en el ensayo. Y Mariano González escribió un hermosísimo ensayo acerca de la arepa, que es un elemento venezolano indiscutible. Cuando digo indiscutible, no quiero decir que es venezolano y que no vamos a discutir que si es colombiano o no. No lo vamos a discutir, pero no me refiero a eso. Me refiero a que es un elemento que distingue a Venezuela, aunque eso se coma en otros lugares. Aquí ahora se come muchísimo. Compro harina pan aquí todos los días. Cada 2 semanas, sí. Entonces, y ya verán ustedes que dentro de 30 años los chilenos van a empezar a decir que la arepa es chilena. Porque ya dicen que los tequeños son chilenos. Bueno, entonces, yo les estaba diciendo que la poesía no parece un género así como muy apropiado para poner el otro lado de la novela y que el cuento, principalmente porque la poesía no tiene como fin, por lo menos en la literatura actual, la literatura de los últimos 200, 300 años, no tiene como fin narrar historias. Pero el cuento y la novela sí. El cuento y la novela son para narrar historias, casi no se hace otra cosa. A pesar de que se puedan tomar elementos del género poético, se pueden tomar elementos del género ensayístico, se pueden tomar elementos de todas partes, se pueden tomar elementos epistolares incluso para contar una historia. En el cuento y en la novela. Ahora que menciono eso, me acuerdo de esa novela que no encuentro nunca adjetivo suficiente para describirla, la novela que se titula Relaciones Peligrosas, existe una película, pero no la de hace 5, 6, 10 años, pero la de hace como 25 años, protagonizada por Glenn Close y John Malkovich y Michelle Pfeiffer. Hicieron la película con eso, yo vi la película, tiempo después leí la novela y quedé loco. Porque todo lo que se dice en esa novela, en la novela, bueno, todo lo que se dice en esa novela se dice por medio de una carta. Incluso el prólogo, me parece, que el autor lo escribió en forma de carta. Una carta que le escribió a alguien y la puso ahí como prólogo. Mira, la escribió a propósito así, como carta, pero como prólogo también. Entonces, si usted se entera de que el vizconde hizo una marramucia, que era lo único que sabía hacer, hizo una marramucia, usted se entera porque alguien le puso una carta. Es decir, que le dirigió a otra persona. Esta persona le contestó o algo. Y entonces cuando le contestó, usted le escribió a otro y después el otro le escribió a alguien más. Bueno, así fulano se enteró de que el vizconde pretendía seducir a la señora de Montreuil y entonces la señora de Montreuil se enteró y se fue a buscar a la abuela del vizconde. Todo esto que estoy contando lo sabe el lector porque lo lee en una carta que el narrador pone ahí. El narrador no aparece. No tiene narrador esa novela. ¿Por qué no tiene narrador? Porque el autor se encarga de poner
miles de narradores, bueno, quizás no sean miles, pero cientos sí pueden ser. Todos los narradores son los autores de las cartas. Querido fulano, te escribo para decirte tal y cual cosa. Te tengo que contar que el viernes pasado pasó tal cosa. Vino fulano y se presentó aquí y dijo tal y cual. Cuentan la historia por medio de una carta. O escribir una carta acerca de la historia. No sé cómo habría que decir. Pero el asunto es que la narrativa, es decir, la novela y el cuento, se pueden servir de otros tipos de textos para contar la historia, incluso de las cartas. Mario Vargas Llosa escribe un cuento, una novela, Pantaleón y las visitadoras, en que también está así, sin narrador. No hay narrador. Bueno, sí aparece de vez en cuando el narrador cuando hay un parlamento, que los hay bastante, pero a veces no tiene nada, sino el parlamento. Eh, yo llegué ayer por la tarde y tú no me viste. Vaya, dijo fulano. Pero esa es la única intervención que hace el narrador. Cuando alguien dice algo y el narrador reporta, sí, lo dijo fulano. De otra manera, uno no se entera de la voz del narrador. Todo aquello que uno va sabiendo como lector, lo sabe porque hay un diálogo con la presencia, porque hay un informe que un militar le escribe a su superior y en el informe el militar cuenta lo que sucede. Porque hay un informe de la policía para el gobernador, bueno, porque hay una señora que va y se confiesa y entonces lo que la señora le está contando al cura es lo estamos oyendo nosotros, que el autor lo pone ahí para que sepamos. Ella le cuenta la historia al confesor y así nosotros nos enteramos de lo que pasa. Después viene otro diálogo, después alguien está diciendo, no, que fuimos al cine y vimos una película, ¿tú sabes lo que pasó en la película? Y empieza a contar. Eh, bueno, cuento estos dos ejemplos de Relaciones Peligrosas y Pantaleón de los Visitadores para que vean que el género narrativo, es decir, los cuentos y las novelas, es corto y largo, que sirven de otros elementos, incluso de la poesía, porque también poemas en las novelas, lo más que hay en el mundo, poemas en cuentos, muchísimo, todos los días, todos los autores lo quieren hacer. Vaquero Goyanes incluso dice en esa cita que usó Mijares, el Vaquero y Goyanes dice algo así que como que el cuento tiene uh, reminiscencias poéticas. Ella también tiene el lenguaje, es utilizado de una manera que a veces parece un poema. Yo tenía un amigo cuando era estudiante que dijo una vez en una clase, una cosa bellísima, es que 100 años de soledad es todo un solo poema de 300 páginas. Tiene razón. Todo lo que dice el narrador de 100 años de soledad es tan armonioso. Es como una melodía que no se interrumpe. Una, cuando, cuando está a punto de cesar, ya hay otra melodía que va a empezar y entonces sigue la onda, el ritmo. A veces se pone más rápido, a veces se pone más lento, pero siempre es armonioso, no es disonante nunca. Incluso cuando hay varias voces que hablan, varios personajes que intervienen, varios recuerdos, varios acontecimientos, uno siente que hay una armonía propia de la poesía y es una novela. Y en los cuentos puede pasar eso también. Los cuentos de Juan Ramón Jiménez, que es español, el que escribió Platero y yo, quizá, quizá cuando eran pequeños oyeron hablar de Platero y yo. Esos cuentos son una, una pasta que proviene de la poesía. Y uno mete la mano y moldea y hace figuritas con eso. En realidad es Juan Ramón Jiménez quien hace las figuritas, las presenta y uno dice, oh, qué bonito. Y después la empieza a deformar, pero en realidad lo que pasa es que está haciendo otra figura con las mismas palabras, con los mismos hechos y termina haciendo poesía. O, es un cuento, pero termina siendo poesía. Cualquiera de las dos formas es bueno. Porque Juan Ramón Jiménez en realidad primero es poeta y después cuenta cuentos. Cuentos de Platero y yo, que en realidad es una novela bastante breve, pues sí, un poema de 100 páginas. Bueno, de 100 páginas,
rima y con métrica y con todos los elementos tradicionales de la poesía. ¿Qué tenía por aquí? No, ya no lo tengo. Poema más largo que se ha escrito en español jamás, que es Elegía de varones ilustres de las Antillas, que fue escrito por Juan de Castellanos en 1520 o 1530, no me acuerdo. No hacía 50 años todavía que habían descubierto América. Eh, por cierto, el liceo donde yo estudié el primero, segundo y tercer año de bachillerato se llamaba Juan de Castellanos. Qué honor. Entonces, uno dice, tal novela es un poema de 300 páginas, pero bueno, hay poemas que son mucho más largos que eso. Por ejemplo, Varones Ilustres de Juan de Castellanos. Pero ya estoy hablando demasiado, no les he permitido que ustedes me pregunten, ni que me digan, ni que nada. Solo estoy expresando algunos de mis comentarios sobre el video de esta semana. No creo que me esté saliendo tan mal, pero lo principal de estas reuniones es que ustedes me pregunten cosas, me comenten, etcétera. ¿Tienen por ahí? Bueno, si no tienen nada por ahí, yo puedo hablar solo aquí en mi casa, pero sin cámara. No hace falta que esto llegue a la posteridad y que después digan, mira, este hombre lo daba solo. Ya se van a acabar los 40 minutos. Estoy mirando para atrás porque ese espejo que está ahí atrás lo veo, pero delante de él hay, antes de llegar a él, hay una puerta. Bueno, qué bien, que no se vea la puerta. A ver, esta semana vimos la diferencia entre novela y cuento. Y bueno, por lo menos yo no tengo ninguna pregunta al respecto. Me quedó todo bastante claro. Que por lo menos el cuento dice una idea y condensa lo que es la narrativa. No se enfoca tanto en la narrativa. O sea, la narrativa es más presentar el tema, por lo que no se desarrolla tanto los personajes ni la construcción del mundo, mientras que la novela es mucho más extensa. Aparte de la diferencia de extensión, también se desarrolla mucho más los personajes, se desarrolla más una trama. Hay esas diferencias elementales entre esos dos. Al menos a mí me quedó bastante claro. Ok, ahorita dijiste, la narrativa es sobre todo presentar el tema. ¿Qué querrás decir eso? ¿Cómo decirlo? A ver, tenemos en cuenta que el cuento va con respecto a una temática. Yo lo percibo más como que la narrativa dentro del cuento es una forma de comunicar la temática. Por ejemplo, a ver, no tengo un ejemplo de un cuento ahorita de verdad no tengo un ejemplo. Pero es eso, que el cuento se enfoca más en transmitir una idea y no se enfoca tanto en... Sí se desarrolla una trama, pero es más cómo desarrollas una idea con la trama. Es lo que a mí me pareció. Bueno, ojalá que encuentres el ejemplo, porque yo tengo algo de dificultad con esa idea que dices. Presenta la idea, eso más bien tendría que ser llamado ensayo. Porque el ensayo es el género de las ideas. El cuento es uno de los subgéneros de las historias, de los acontecimientos, de las anécdotas. Una anécdota se llama a todo aquello que sucede en el cuento. Dime. No, bueno, no, sí. Ay, es que no sé cómo transmitirlo en este momento. Ahorita estoy más teniendo el parcial del inglés, disculpe. Oh. Bueno, a mí se me ocurre una comparación entre dos historias, por ejemplo. Puedo pensar en Doña Bárbara, que es una historia larga,
en que sucede, como decía el video, que los personajes evolucionan. Doña Bárbara, al principio de la novela, es una mujer autoritaria, ¿no? Se roba terreno de sus vecinos y además tiene el poder de, de- de neutralizarlos porque tiene contactos en las autoridades, contactos funcionarios corruptos. Ella les paga todo el tiempo y ellos hacen lo que ella dice. Eh, E incluso antes de que comience la historia, hay también partes de la historia de Doña Bárbara de las que uno se entera más adelante, de cuando era muchacha, ¿no? Era niña, cuando vivía con su papá, y después cuando mataron a su papá y aquellos hombres en el barco le hicieron lo que hicieron, que la transformaron en la mujer dura, vengativa, autoritaria, ¿no? Eh, violadora de la ley y que odia a los hombres. Pero luego cuando empieza esta historia, a partir del momento en que Santos Luzardo llega al pueblo, al llano, el lugar donde ellos eran, a Altamira, después de eso, Doña Bárbara empieza otra vez a cambiar. El cambio inicial, el primer cambio, cuando era niña, fue un cambio brusco, pero el cambio que empieza cuando llega Luzardo a Altamira es un cambio progresivo. Ella misma no se da cuenta. Al final de la historia termina siendo una madre abnegada, que nunca fue ni siquiera madre, porque tuvo a Marisela y la dejó abandonada, pero la quiere tanto que cuando, al final, la quiere tanto que cuando ella apunta a Luzardo para matarlo y se da cuenta de que hay alguien con él, quita la mira para ver quién es, ve que es Marisela, pero en realidad no ve a Marisela, sino que se ve a ella misma cuando era muchacha. Entonces se enternece. Entonces, de todas maneras va a matar a Luzardo, pero lo quiere tanto que otra vez baja el arma. No lo mata. ¿Cuándo le había temblado el pulso a doña Bárbara? Nunca. Resulta que había ido evolucionando tanto por el contacto con Luzardo, por las cosas que sucedieron a partir de la llegada de Luzardo, que a doña Bárbara cambió. Lo mata a Luzardo porque lo ama, y no mata a Marisela porque es su hija. Y se va. Este hombre no va a ser para mí. Sea para mí. Este hombre no va a ser para mí. Altamira ya no es mía. Me voy. No se sabe qué pasa con doña Bárbara. Se pierde en el río. Esa historia no se puede contar en 5 páginas, ni en 15, ni en 20. La historia requiere 350 páginas. Contar los detalles de esa evolución es bastante lento. Lento en el sentido de que hace falta muchísimas palabras. No porque uno se aburra, se aburre. En el otro extremo, el cuento, se me ocurre, ya no me acuerdo del cuento que se me ocurrió de ejemplo, pero puede ser casi cualquier cuento. A ver, ¿qué cuento se les ocurre a ustedes? El del dinosaurio, el que aparece en el video, que es el que tiene la fama de ser el cuento más breve de toda la historia de la literatura. Aunque ya han aparecido cuentos más breves que ese. Microcuentos, quiero decir. Ese cuento solo tiene 9 palabras y dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Quién despertó? Bueno, el personaje. No hace falta saber cómo se llama ni cuál es su número de cédula. Es tan breve que no se detiene a contar nada excepto que un personaje acaba de despertar, que deja implícito que antes estaba durmiendo, y que otro personaje todavía estaba ahí, lo cual indica que cuando se durmió el otro personaje, ese otro personaje, el dinosaurio, estaba ahí. Con lo cual uno se dice: ¿cuántos años han pasado aquí? En la época de los dinosaurios, que no existían los dinosaurios. O es una imaginación. ¿Eso es qué?
Puede ser mucho Profesor, tiempo, pero puede ser muy poquito. Dime. otro cuento que se me ocurre es El Principito, lo que está explicando. El Principito es una novela. Yo me dije, ay, pero el Principito evoluciona, y los otros personajes también. Claro, porque es una novela. Una novela Ok. bastante breve, sí, pero es novela. Una de las cosas que lo distinguen como novela es precisamente que hay un trabajo psicológico por el cual pasan los personajes. Les suceden cosas que los van modificando interiormente, ¿no? Claro, si le hacen una cortada en la cara también lo modifican exteriormente, pero no, eso no pasa ahí. Los van cambiando psicológicamente, emocionalmente. Entonces es una novela. Bueno, muchas gracias, pero no me sirve para eso. Caperucita Roja puede ser un cuento bueno para compararlo con Doña Marta. Son mujeres las dos. En Caperucita Roja, cuando el cuento termina, Caperucita es la misma niña que al principio. Le acaba de pasar algo importante, pero es la misma. Perdón, chicos, aquí falta menos de un minuto. Creo que vamos a cerrar para seguir sin que Zoom nos dé la sorpresa de cortarnos. Vamos a terminar e inmediatamente conectamos otra vez con el mismo link.